hermano, querida hermana, especialmente tú que estás fielmente siguiendo esta televisión cristiana. Llevamos, Pastora Leila, tal vez 30 años, incluso antes de habernos casado tú y yo. Son muchos años creyéndole a Dios en este país, peleando para llevar el Evangelio de Jesús, arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, en un país con muchos siglos de inquisición, de oposición, en un país donde hay muchos espíritus de las tinieblas que están en contra de la obra de Dios, pero felices, seguros, Santo Dios, persuadidos de que Dios va a rescatar por lo menos 4 millones de españoles, aleluya, para ser añadidos a su iglesia, para darles vida eterna, Santo Dios. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí porque queremos seguir llevando el Evangelio de Jesús a los hogares de este país. Y quiero hablarte una vez más de la visión, juntamente con mi esposa. Hace años atrás, yo tuve una visión. Tal vez hay personas que en sus casas escuchan esto y no entienden bien lo que significa. Tener una visión es como ver una película en tu cabeza a todo color, o tener un sueño, una visión en sueños. Tú estás viendo algo que está sucediendo, aleluya, y es como ver una película, pero no estás en el cine, no tienes la televisión puesta, estás tal vez durmiendo o estás en un lugar y de repente el cielo se abre y tú ves imágenes del cielo. Y yo veía una antena de televisión que golpeaba edificios en esta ciudad de Madrid y los golpeaba violentamente. Y cada vez esa antena de televisión se hacía más grande y tenía más capacidad de golpear los edificios. Y yo miraba expectante y miraba impresionado de la fuerza de esa antena. Y llegó un momento que esa antena empezó a rodar y venía hacia mí. Como ese padre que juega con su niño pequeño, y el niño pequeño, el hijo o la hija, sabe que aunque el padre venga corriendo hacia él, el padre le ama y no le va a hacer daño, pero es emocionante, ¿verdad? Es tu padre que te persigue, que juega contigo. Yo tuve esa sensación de que esa antena jugaba conmigo y venía hacia mí. Imagínate, yo me veía pequeño al lado de esa antena gigante. Y cuando la antena se acercó hacia mí, en esa sensación sobrecogedora y a la vez emocionante, viendo lo que estaba pasando, escuché una voz del cielo que me decía: escuché una voz del cielo en esa visión que me decía: predica mi evangelio. Y yo me quedé atónito, me quedé sorprendido. Estaba todavía impresionado de esa sensación de que parecía que la antena me iba a alcanzar, pero en realidad era como que estaba jugando conmigo. Y en eso levanté la mirada en la visión. Yo me veía como desde arriba y en el horizonte pude ver un tornado. Y vi personas en las calles que corrían, tenían como temor del tornado. Y ahí terminó la visión. Y yo me quedé meditando y pensando. Y dije, wow, Dios me está hablando de que predique el Evangelio a través de la televisión. Mi padre me puso, él pastor, mi abuelo pastor también en este país, en un tiempo donde a los pastores como mi abuelo algunos les mataron, personas que no entendían, aleluya, el plan de Dios, personas cristianas entre comillas muy fanáticas, que tenían muy poca comunión con Dios, religiosos. Siempre están en los religiosos para perseguir la obra de Dios. Viene la Biblia en tantos lugares y lo explica. Entonces yo tenía algo de experiencia. Mi padre me había puesto a predicar alguna vez con 15 años en su iglesia. Y bueno, pues cuando él me puso a predicar alguna vez, yo notaba como que fluía algo. Me acuerdo en Madrid, incluso en su ciudad natal, en el Ferrol, que lo llamaban el Ferrol del Caudillo, en la iglesia cristiana de allí. Un día también me invitaron a predicar y yo veía que fluía algo.
era un niño, era un joven, adolescente, primera juventud, pero yo sentía cuando predicaba que algo pasaba, una conexión pequeña, pero sucedía, a mí me emocionaba. Se generaba cierta inquietud en la gente, no era un discurso más, no era una palabra teórica, era algo que tocaba el corazón de alguien. Alguien era confrontado, era un principio de algo grande que Dios iba a hacer, aleluya. Santo Dios. Entonces ya de mayor, cuando Dios me da esta visión, yo me quedé pensaba en el tornado. ¿Qué significa el tornado? He visto tornados en televisión, en países cálidos, en Centroamérica, en el Golfo de México. Yo con más de 60 años había visto muchas veces esos eventos en diferentes países tropicales. Dios me dice que predique el Evangelio por televisión. Yo era un español, había trabajado alrededor de los 30 años en televisión española, había sido empleado, había sido cámara de los estudios, de los informativos, tenía un nivel económico medio, sociedad media. Santo Dios, tenía mi casa, el coche, entiéndeme, pero la televisión es un asunto que necesita millones de euros. Y yo decía, Dios mío, tú me has dicho que predique tu evangelio a través de televisión. Aleluya. Muchos conocen la historia, han pasado 30 años. Dios nos ha dado este lugar, aquí en la Ciudad de la Imagen, nos ha dado canales de televisión legales en algunas ciudades de España, pero sin duda el sueño es llegar a todos los hogares de este país. Yo sigo soñando, son ya muchos millones de euros los que hemos invertido, aleluya, muchas ofrendas como las tuyas, querido hermano, querida hermana, que hemos recibido. Hemos sido fieles. Mi esposa y yo tenemos la misma casa, la casa que heredamos de nuestros padres. Ni siquiera nos ha dado, aleluya, el dinero que hemos ganado para comprarnos una casa. Cualquier español se compra una casa, ¿es así o no? Lo estamos viendo todos los días, aunque sea pagándola en 30 años. Hemos sido fieles con las ofrendas que hemos recibido. Hemos invertido el dinero que hemos recibido de tus ofrendas en la obra de Dios. Hemos llegado a miles y miles y millones de personas y hogares en este país predicando el Evangelio de Jesús. Hemos recibido muchos testimonios, hemos recibido muchas, aleluya, señales, respuestas de hombres, mujeres en cárceles, en hospitales, aleluya, en hogares, de hombres, de mujeres, de familias. Hemos recibido muchas respuestas de obra de Dios. Santo Dios. Pero quiero decirte algo, simplemente estamos empezando. Simplemente estamos empezando con el llamado de Dios. Y ahora quiero hablarte del tornado. Yo vi en esa visión esa tornado en el horizonte que generaba inquietud en la ciudad. Y pasaron los años y un día viendo los informativos en un canal nacional, eso es lo que queremos tener, un canal nacional cristiano en España. Viendo los informativos en un canal nacional, vi que de repente en una ciudad de España estaba sucediendo un tornado. Y yo dije, wow, esa es la señal. Y a partir de ese día han sucedido cientos y cientos de tornados en España. A nivel meteorológico no sucedían tornados en España. En nuestra cultura aquí en España hemos crecido, estoy hablando de personas con más de 50, 60 años, hemos crecido sin ver tornados nunca. Aquí no había tornados. Y de unos años a esta parte vemos tornados en el mar, vemos tornados en los pueblos, vemos tornados en las ciudades, vemos tornados en el campo. Aleluya, esta es la señal, querido hermano, querida hermana. Aleluya. Realmente el Dios del cielo quiere conmover este país. Estamos hablando de principados de las tinieblas. Estamos hablando de fuerzas de maldad que operaron siglos en lo que se ha conocido como Inquisición. En este país se persiguió a personas que querían traducir la Biblia a la lengua vernácula, es decir, a la lengua que usaba el pueblo. En este país se quemó a personas que querían seguir a Jesús de una forma libre y fiel. En este país se persiguió el evangelio libre y puro de las Sagradas Escrituras. Y déjame decirte una cosa, los mismos principados siguen estando ahí. Los mismos demonios siguen estando ahí. Esto es como el nazismo. Los mismos demonios que produjeron el nazismo siguen estando ahí. Lo que pasa es que ahora no se pueden mover porque la opinión pública, gracias a Dios, ha logrado ver en el nazismo algo muy malo, muy diabólico. Pero hubo un tiempo que no fue así.
Santo Dios, en España sigue habiendo un mover, una operación diabólica en contra de las cosas puras de Dios. Santo Dios. Pero dice la palabra de Dios que la unción pudre el yugo. Y el cielo se ha movido. El poder de la cruz se ha movido para salvar este país. Aleluya. Y vienen señales, prodigios y milagros. Viene un movimiento del cielo sobrenatural que va a poner patas arriba muchas ideas que operan en este país. Poderoso, en majestad y reino. Cada cosa tiene su tiempo. Y es tiempo de venir aquí a TVN, aleluya.